¿Nada? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, ya saben, en el momento en el que tengan cualquier pregunta o lo que sea, pues ya saben, levantan su manita para que se atienda ahora sí que su comentario. Bien, vamos a continuar entonces. El día de ayer estábamos hablando acerca de los sistemas lineales y no lineales, que es una parte pues muy importante, ya que resulta que para todos los análisis que necesitamos hacer y en particular para todo lo que es el efecto de aplicar, ¿verdad? Control a un sistema es sumamente importante y necesario el, el contar con sistemas que sean lineales, ya que si el sistema no es lineal, pues yo no lo puedo controlar. Y esa es una de las primeras situaciones que es sumamente importante de analizar para nosotros. ¿Cómo distingo un sistema lineal de uno que no lo es? Y entonces, en función de eso, pues era que estábamos viendo el día de ayer, pues unas gráficas que representan a sistemas. Y entonces mencionábamos que, bueno, pues hay que ver qué son. Y les preguntábamos en ese sentido, ¿no? Decíamos, ok, mira, esto es lo que hay. Y entonces, ¿qué opinábamos acerca de estos sistemas? ¿Cómo podemos distinguir un sistema lineal de uno que no lo es? Y para eso, pues tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con con las otras características de los sistemas. Tenemos que ver, pues, primeramente, qué dice el concepto. ¿Qué dice el concepto? O sea, ¿cómo debe ser un sistema lineal? ¿Qué dice el concepto de sistema lineal? ¿Y cómo lo puedo interpretar en, en el momento de ver cualquier sistema? ¿Ok? Entonces, cuando yo veo el comportamiento de un sistema, yo puedo decir, ah, mira, este sí corresponde a la definición, este no corresponde a la definición. Por eso mencionábamos, bueno, ¿qué opinan de estos sistemas, no? Y entonces el día de ayer, hasta donde yo recuerdo, decían que pues principalmente decían, bueno, pues es que aquellos que hagan unas hermosas líneas, pues son sistemas lineales, ¿no? Básicamente era lo que decían. Si es una hermosa línea, es lineal. Y entonces, pues veíamos que ustedes según decían que las líneas hermosas eran esta, y que estas no les gustaban. Y pues alguien dijo por qué no le gustaban estas. Y les decía yo, bueno, pero es que todas son hermosas. Y además son muy politécnicas, decíamos, porque pues tienen un color guinda, muy politécnico. Y entonces, ¿por qué no van a ser bellas y hermosas todas estas líneas? Todas son líneas y todas son hermosas. Y entonces veíamos, bueno, pues no es concurso de belleza, sino hay que ver otras características. Y entonces comenzábamos a observar y mencionaban algo que es sumamente importante y que define a un sistema lineal o distingue un sistema lineal de uno que no lo es. Y uno de esos elementos importantísimos a destacar era este que pusimos aquí, que sean, uno de los elementos importantes es este término que está aquí. La existencia de esa relación entrada-salida en función de este término. Entonces, una característica importante de los sistemas lineales es que tengan esa característica. ¿Alguien recuerda qué significa ese símbolo feo?
Sí, levante su manita alguien que recuerde qué significa ese símbolo, qué representa, ¿sí? Y ¿por qué es importante esto? A ver, vamos a ver, Carlos Arturo, cuénteme, ¿qué representa ese símbolo? Proporcionalidad. Bueno, son Proporcional. proporcionales. Ah, ok, proporcionalidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Pero y ahora, ok, eso es lo que representa el simbolito. Pero, ¿y qué nos dice? O sea, el simbolito es el de proporcionalidad. Ahora, ¿cómo se interpreta esa proporcionalidad? ¿Alguien que nos pueda ilustrar al respecto? ¿Alguien más? Porque parece que es el único que sabe. A ver, ¿alguien más? A ver, Jesús, cuénteme. ¿Qué representa? Ya dijimos, es proporcionalidad, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Podría ser, podría ser que por la entrada la salida sea la misma. Entonces, ¿dónde está la proporcionalidad en eso? Mm, Si tú me estás diciendo que R es igual a Y, entonces es igual, no es proporcional. Entonces, si es igual, no es proporcional. ¿Cómo interpretamos esta proporcionalidad? ¿Alguien que tenga alguna idea? A ver, Nélida, cuénteme. Podremos decir que es como cuando si uno aumenta, el otro también aumenta similar. Y si disminuyen, disminuyen ambos igual. Bueno, o sea, ¿En disminuyen o aumentan en quién? como en una relación Por eso es similar. proporcional. Por eso, si es proporcional, entonces aumentan o disminuyen en quién? Usa la palabra. Proporcionalmente. Ah, así es, en proporción, se dice, ¿no? Ujú, perfecto. Ok, a eso se refiere. O sea, quiere decir que a iguales variaciones o incrementos o decrementos de quién, de la entrada, vamos a tener iguales quién, incrementos, decrementos o quién, o cambios o variaciones con respecto a quién, a la entrada. ¿Ok? Pero eso no quiere decir, no está hablando de los valores, sino está hablando de las proporciones. O sea, si esto incrementa en un cuarto de señal, esto incrementará también en un cuarto de la señal. Obviamente no es lo mismo un cuarto de 1,000,000 que un cuarto de 10, ¿verdad? ¿Sí me explico? Está hablando de proporción, no del valor. No quiere decir que si este vale 1,000,000, este también vale 1,000,000, ¿no? Si este vale 1,000,000, ¿este cuánto vale? Pues no sé, lo que sea que valga, pero si este incrementa 2 veces, una vez, media vez, 50 veces, este también va a incrementar la misma cantidad de veces que incrementa la entrada. Aunque al final, la cantidad final, pues no es la misma, pues no es la misma. Entonces tengan cuidado. Hay que ver qué es de qué están hablando. ¿Sí? Porque si no lo entienden, ese es un problema. Estamos hablando de que hay un incremento o disminución del valor, ¿sí? En cuanto a proporción. ¿Sí? ¿Cuántas veces aumenta uno o disminuye? Las mismas veces que incremente este o disminuya esta, que es la entrada, son las mismas veces que va a incrementar o disminuir la salida. ¿Sí? La proporción que incrementa o la proporción que disminuye, no el valor final. El valor, pues cada cosa vale lo que vale. ¿Ok? Pero la proporción, eso es lo que nos interesa.
Y cuando existe esa relación de proporcionalidad entre entrada y salida, es que estamos hablando de un sistema que tiene un comportamiento lineal. Ok, y entonces, en base a esta primera situación, ¿qué opinan de estas señales? ¿Cómo son? ¿Cómo las considerarían? ¿Cuál considerarían que tiene este comportamiento proporcional? De todas estas, ¿cuáles tienen ese comportamiento proporcional? ¿Cuáles no tienen ese comportamiento proporcional? Sí, si entendieron el concepto, pues debe ser simple. ¿Qué opinan de ellas? A ver, ¿quién nos quiere comentar algo? Veamos, a ver, Miguel Ángel, cuéntenos, ¿qué opina? Yo opino que la E y la H son lineales y la F es no lineal. Ujú. O sea, dice que E y qué, E y H. ¿son lineales? Ujú. ¿Y luego? ¿Y las otras? ¿Y las otras no? La F tengo duda porque pues sí puede ser igual a una proporción, pero la G esa no. ¿Esa nada? Ya. Ok. Nélida, ¿qué nos quiere comentar? Yo opino que la E y la F son lineales, porque conforme aumentan, lo podríamos decir, en el eje de las X, también lo hacen en el eje de las Y. Y la G y la H no tienen como que ese incremento proporcional, como lo hablábamos. Ah, ok. Bien. Ángelo, ¿qué opina? ¿Sí se me oye? Ajá, adelante. Yo te diría que también la E y la H también son proporcionales, pero me acabo de dar cuenta que la H, por ejemplo, sí cambia con respecto a X, pero no cambia jamás respecto a Y. Y entonces creo entonces que ya no sería proporcional. Porque Por si lo incrementa una, la otra. también debería de hacerlo. Y ¿Y en aquí? el caso de la H no lo hace. No, ¿verdad? Entonces, Entonces aunque tenga creo una hermosísima y bellísima línea. no es proporcional, no es lineal. Ah, Por lo que creo que la única lineal sería la E. va. Ok, bien. Bien, entonces, eso es lo que opinamos. Si solo nos basamos, obviamente, en este concepto, que es una parte importante de los sistemas lineales. Otra parte importante que es característica de los sistemas lineales, y ya lo habían mencionado la clase pasada, era la ecuación que describe al sistema, ¿ok? Otro elemento sumamente importante que describe los sistemas lineales es el orden de la función que representa el sistema. Y entonces ahí empezamos a tener pues detalles que son importantes. Otro detalle que es sumamente importante para los sistemas y saber si son lineales o no de inicio, porque esa es otra historia, es que las ecuaciones de las cuales vienen estos comportamientos sean de primer orden. ¿Ok? Entonces, si la ecuación que describe el sistema es de primer orden, ¿verdad? Entonces, quiere decir que este sistema es un sistema lineal. Entonces, yo observo. Entonces, si puedo tener, como decían, pues yo puedo observar qué es lo que hay. Son sistemas de primer orden. Ah, ok, es una ecuación de primer orden la que describe el comportamiento del sistema. Eso me ayuda a que yo vea, ok, ecuación de primer orden y veo que efectivamente hay ese comportamiento proporcional, entrada-salida. Entonces yo puedo asegurar que ese sistema, por definición, es lineal. ¿Ok? Entonces son los elementos que veríamos.
Entonces, aquellas ecuaciones que tienen elementos muy raros y que ya no, ustedes ven que tiene elementos que ya no lo hacen lineal, porque ya no es una ecuación de primer orden, sino ya es una ecuación diferente. Ah, ok, quiere decir que entonces, por definición, yo digo, no es lineal, porque ya no es de primer orden. Es de primer orden, es lineal. Ya verifique que efectivamente tiene este comportamiento proporcional entrada-salida. Entonces ya no me cabe ninguna duda de que el sistema es lineal. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué nos quedaría? Empezar a observar, a ver, ¿qué son estos sistemas? Porque eso es muy importante. Entonces decíamos, el determinar si un sistema es o no lineal va a ser sumamente importante para efectos de control, ya que resulta que para controlar un sistema yo requiero que sea un sistema lineal. Si no es lineal, no lo puedo controlar. ¿Ok? Entonces, por eso es sumamente importante que yo sepa y esté perfectamente clara de qué sistema es lineal, cuál no y por qué. Para que yo pueda hacer mi manejo de todo el sistema de acuerdo a las características que tiene. Entonces, vamos a ver. Bien, comencipiemos por el primer, la primera gráfica. Esta. ¿Qué les recuerda esta gráfica? ¿Algún comportamiento de algo que conozcan? ¿Alguna ley que sea básica de su carrera y su especialidad, tal vez? A ver, Diana, ¿qué opina? Yo no, bueno, no me acuerdo en sí como de alguna ley, pero sí podría ser algo constante. ¿No se acuerda ninguna ley? ¿Hay alguna ley en la cual se base su carrera? Su carrera es Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. No recuerdo si hay alguna ley que sea básica de su carrera. Pues podrían ser muchas. No, hay no una sé. sola. Hay una sola. Una. Bueno, no sé si esté correcta la ley de Ohm. ¿Podría ser? Esa es su ley básica. Esa. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la ley de Ohm? No se desconecte. No, aquí ando. A ver, dígame. Es que como tal la... Por eso, y vamos hilándolo. Te aseguro que tienes la idea correcta. Pues es para... Es que quiere la oración, ¿no? Bueno, la... No, sí, la oración. por eso, ¿qué dicen las letritas? O sea, ¿cómo es la formita? En donde... La ley de Ohm. Es directamente proporcional y todo eso. No digas cosas raras, nomás las letritas. ¿Qué letrita es? Es donde el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ahí está, eso es, la intensidad por la resistencia. O si lo quieres hacer así, muy, muy específico, únicamente a un resistor, pero si en lugar de R pusieras Z, refiriéndote simplemente a la impedancia del sistema, independientemente de los elementos que tenga, pues la haces más general y aplicable a cualquier otra cosa. Pero si lo hacemos específicamente a la resistencia, es correcto. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cómo dirías que funciona esto? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cómo lo verías? Para decir que si pasa qué, ocurre qué, y por eso veo esto. En donde la corriente y la resistencia van a ser constantes y una sube, la otra también. A ver, espérame, ¿la corriente es constante? ¿O la resistencia es constante? A ver, tú tienes tu cacharrito, tienes un resistor.
Ajá. Alimentas aquí, conectas una fuente de alimentación. ¿Qué cosa varía y qué cosa no varía? El voltaje no varía y la resistencia tampoco. A ver, primero, ¿la resistencia puede variar? ¿Habrá alguna forma en la cual varíe la resistencia del resistor? No, No, no hay forma, ¿verdad? O sea, esa es constante. sí, Esa es constante. O sea, la resistencia no hay forma que varíe, a menos que cambies de un resistor a otro, ¿no? Este es fijo. Entonces, el valor de resistencia del resistor es fijo. No hay más. Ok. Entonces, como este no varía, entonces, ¿por qué se genera esta cosa? ¿O qué se genera aquí? ¿Esta curva o esta de aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa ahí? Sí, por eso les digo siempre, o sea, siempre que les pregunta uno, ¿te sabes la ley de Ohm? Todo el mundo dice, ay, maestra, claro que sí, pues sí, es una cosa rebabosa, maestra, ¿quién no se la sabe? Pues aquí es donde empezamos a ver si se la saben o no. Una cosa es saberse las letritas. No, 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 no. Si tú entiendes perfectamente las implicaciones de la ley de Ohm, entonces sí sabes perfectamente la ley de Ohm. Saberse la ley de Ohm y entenderla bien no es solo conocer las letritas, porque si ven eso no nos dice absolutamente nada, sino entender perfectamente la ley de Ohm, es saber qué pasa en un circuito, es saber qué pasa en una gráfica, es saber el efecto de variar cualquiera de estos elementos. ¿Qué pasa si yo los tres los considero variables y los varío? Los tres elementos de la ley de Ohm, ¿qué sucede? Si mantengo fijo uno y varío los otros, ¿qué sucede? ¿Sí? Si cualquiera de estos tres lo mantengo fijo y los otros dos los varío, ¿qué va a pasar en mi circuito? El que quieras, o sea, tú puedes fijar uno, variar los otros, fijar el otro, variar los otros, fijar otro, variar los otros. Dependiendo de qué fijas y qué varías, algo va a pasar. ¿Sí? Pues tengan mucho cuidado. Entender la ley de Ohm es estar perfectamente claro con cuáles son las implicaciones de fijar algo y variar otro algo. Siempre que fijas algo y varías algo, vas a tener un efecto. ¿Por qué? Porque siempre que eches a andar un sistema, algo va a pasar. Y si tú alteras la función del sistema, algo va a pasar. Si tú cambias o varías la entrada, algo va a pasar. Entonces, la ley de Ohm es esto. Tiene una entrada, hay una función y hay una salida. Y siempre que varíes algo, algo va a pasar. Entonces, ten mucho cuidado. ¿Qué varías y bajo qué circunstancia? Porque algo va a pasar y eso que va a pasar puede ser un desastre total. Puede ser que revientas algo, ¿ok? O puede ser que no pasa nada. Y eso pues sería muy bueno, porque dices, ok, no pasa nada, bueno, al menos no mataste a nadie, ¿no? No reventó nada, no causaste ningún accidente, todo funcionó bien. Pero si no estás consciente de que de esta ley y sus implicaciones, puede ser que entonces, pues por estar haciendo tonterías, algo va a reventar y puedes
A lo mejor, pues simplemente causar un pequeño desastre o matar un chorro de gente. Nomás porque pues no entienden la chinche ley neón, porque pues ya, es una tontería, ¿no? Tengan cuidado. Bien, ¿alguien me quiere decir entonces, por favor, por qué digo yo que esta es la ley de Ohm? ¿Y qué observo aquí? Sí, a ver. Ok, parece que solo hay como que 3, 4 alumnos, pero bueno, pues ni hablar. A ver, Jesús, cuéntame. Bueno, como la resistencia es constante, el voltaje y la corriente son proporcionales. Entonces, pues si recordamos un poquito, esa es la función identidad. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Ah, ok, o sea, si yo aumento aquí un chirris, ¿qué pasa? La corriente tendría que aumentar de igual manera. Ah, o sea, entonces si yo veo aquí, veo que aquí también, pues está aumentando otro chirris. Pero este chirris de aquí y este de aquí, ¿son iguales? ¿El valor final? No necesariamente. Bueno, para este caso, pues si uno aumenta 3, el otro también aumenta 3. Pues siempre y cuando, ¿cómo sabría yo que aumenta 3? Siempre y cuando aquí qué pendiente debiera tener para que fuera una proporción 1:1. Pues tendría que ser a 45 grados. ¿Está a 45 grados ahí? Uh-huh. ¿Sí está a 45 grados? A ver, mida cuánto hay de aquí a aquí y cuánto hay de aquí a aquí. ¿Es lo mismo? Pues en teoría tendría que ser sí, ¿no? Estoy hablando de este diagrama que está aquí, de esa gráfica. ¿Está a 45 grados? Tiene 45 de un lado y 45 del otro, está a 90. ¿Está a ¿no? 45 grados está? Mida cuánto hay de aquí a aquí y cuánto hay de aquí a acá. Si estuviera a 45 grados, ¿cuánto mediría? No entiendo la pregunta, profesor. Sí. Si esta pendiente estuviera a 45 grados, yo mido esta línea de aquí a acá y esta línea de aquí a acá, ¿cuánto debieran medir ambas? Bueno, ya las dos son 90 grados, ¿no? No. ¿Cuánto debiera medir una línea con respecto a la otra? Si estuviera a 45 grados. Lo mismo. ¿Y mide lo mismo? Vea esta línea y vea esta otra a la altura. Se ve más larga la de arriba. ¿Y entonces qué le indica eso? ¿Que son 45 grados? No, tendría que ser igual. Ah, ok, no son 45. Entonces, si yo observo la altura de aquí a acá y lo largo que hay de aquí a este punto, ¿son exactamente iguales las medidas? No, porque no da 45 grados. No, ¿verdad? Ah, ok. Sin embargo, eso es lo que avanza cada vez que yo haga este pequeño aumento. Esto es lo que va a aumentar de este lado. Que sería la ¿Sí? escala, ¿no? Ah, perfecto. O la intensidad del... proporción. La proporción, sí. La proporción. Ah, ok. Entonces, si yo aquí en lugar de ahora aumento el doble, ¿qué pasaría aquí? Aumenta el doble. Pero, ajá, ok. Pero entonces aquí aumenté. A lo que se tiene. Porque aquí aumenté al doble de este pedacito. Ajá. De este lado. Pero aquí va a aumentar el doble de lo que hay de este lado. 2 veces. Y si aquí fueran 3, pues aquí serían ¿quién? 3 igual. Las 3 que corresponden. De ahí. Pero a proporción. Entonces, si estamos hablando de que tenemos ahí a lo mejor 3 volts, no quiere decir que debo tener 3 amperes. ¿Verdad? Si no, pues lo que haya. Ah, perfecto. Es una pequeña proporción. Pero entonces yo ya puedo saber que cada vez que yo incremente la entrada, ¿sí? En una unidad, que puede ser una unidad, lo que valga la unidad. Ajá. Aquí va a aumentar a lo mejor, igual, una unidad. Pero, ¿qué pasa si esta
si aquí esta es una proporción 1:1, entonces va a ser 1:1. Pero si cada vez que yo incremento una unidad aquí aumenta solo media unidad, pues esa es la proporción, ¿no? O si cada vez que yo aumento aquí una unidad, aquí aumenta 3, bueno, pues esa sería la proporción. Y eso lo vemos aquí en la ley de Ohm, que decimos, ok, cada vez que yo incremente la corriente, puesto que esta es constante, pues va a incrementar ¿quién? Voy a ver un incremento en el voltaje. Si yo incremento más la corriente, voy a ver igual un incremento proporcional de voltaje, siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Pero acuérdense, la importancia es de quién, de que la resistencia se mantenga fija en el valor que corresponde. Ya que, ¿qué pasaría si yo aquí se me ocurre poner otro resistor? Entonces, ¿esta proporción se mantendría? A ver, ¿qué opina Carlos? Sí, sí se mantiene. ¿Sí se mantendría la proporción? Sí. Sí, yo aumenté mi resistor. Sí, sí se mantendría. El resistor es mucho mayor. Sí. Yo alteré la función del sistema. ¿Y tú dices que se mantiene todo igual? Sí, se mantiene. Nada más ¿La misma proporción? ¿Qué me representa esta curva? De la ley de Ohm. ¿Alguien sabe qué representa esta curva en la ley de Ohm? ¿Por qué cuando yo grafico voltaje contra corriente me genera esto? ¿Esto a qué corresponde? La energía disipada. No, ¿al valor de quién? ¿Esto a quién corresponde? Del voltaje. No, vean la ley de Ohm. Si el voltaje está aquí, la corriente está aquí, ¿qué es esto? ¿La resultante? A ver, otra vez. Imagínense que estamos en Resistencia. el kinder. A ver, este es el voltaje, táchalo. Esta es la corriente, táchalo. ¿Quién es esta? La resistencia. La resistencia. Ay, caramba, tiene uno que hacerlo como si estuviéramos en el kinder riatas. Ok. Entonces, ¿qué representa esta curva? La caída óhmica en la resistencia. Y entonces el compañero Carlos dice que como esta caída óhmica representa este valor de resistencia, dice que aunque tú varíes el valor de resistencia, esta curva corresponde al mismo sistema. ¿Sí? Sí, según yo sí, profe. ¿Sí? O sea, entonces yo aquí puedo poner 25 resistencias más y me va a dar exactamente la misma. Pues según yo sí, porque la resistencia, como usted dijo, va a seguir siendo la misma como la... ¿Pero esa es la misma pendiente? Por eso, me estás diciendo que sí. Que no cambia la pendiente, aunque pongas aquí 1 ohm o 50 ohms, ¿me va a dar exactamente la misma pendiente? No, sí, profesor, tendría que estar más inclinada la... Pues es que me dicen que es la misma y todo el mundo se queda callado y dicen que sí.
O sea que con una sola curva que yo tenga ya me explica cualquier sistema que tenga cualquier impedancia. No. Por eso pónganse de acuerdo, ¿sí o no? Yo digo que no, que tendría que estar más inclinada la línea de la resistencia, Dependiendo de quién. del valor de la resistencia. Entonces, este sistema va a cambiar, ¿verdad? Esta curva a lo mejor va a estar así, o va a estar así, o va a estar así, o va a estar así, dependiendo de quién, pues del valor de resistencia. Tengan cuidado, ya ven y dicen que dominan la ley de Ohm, carambas. Ya vieron que no dominan la ley de Ohm. Tengan mucho cuidado. Ok, entonces, ahí está. Entonces, tengan mucho cuidado, cada vez que cargas al sistema, algo va a pasar. Y no es lo mismo esta pendiente que si está la pendiente más para acá o más para allá. ¿De qué va a depender? Si tú lo estás viendo para los mismos incrementos de voltaje y corriente, pero tú ya tienes un valor diferente de resistencia, obviamente vas a tener una curva con una pendiente diferente. ¿Ya ven cómo no entienden la ley de Ohm? Y dicen que sí. Ups, tengan cuidado. Cada vez que yo cambie la función del sistema, algo va a pasar. ¿Ok? Ya que si tú cambiaste la función, sigues alimentando con la misma entrada, la salida no va a ser la misma, jamás. Por eso tengan cuidado, de eso estamos hablando. ¿Ok? ¿Y la proporción se va a mantener? Seguro que no. ¿Por qué? Porque si la proporción que hay aquí para esta curva sería esta. Pero si aquí ahora la curva, ¿verdad? Esta es esta, entonces la proporción ahora sería ¿quién? Si yo veo, por ejemplo, en este punto, pues yo veo que no es la misma. Claro que no. Tengan cuidado. Y eso lo pueden ver aquí nada más dibujando. Ni siquiera estamos haciendo un análisis matemático, sino solo visual. Y ni visualmente lo pueden ver. Eso me preocupa. No sé si quedó claro mi punto o no. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Alguien que no entienda todavía? Pero les digo, hagan los garabatos, usen los garabatos, no hay otra, usen el garabato. Si esto representa la resistencia, si es un valor diferente a resistencia, es obvio que esta no representa todos los valores de resistencia. Claro que no. Cada valor de resistencia va a presentar una inclinación o una pendiente específica a ese valor de resistencia. Entonces tengan cuidado, pues decíamos, y es la ley de Ohm. Y no he hecho ningún garabato matemático, ¿eh? Bueno, que la verdad sí, porque las gráficas son garabatos matemáticos. Permítanme tantito, por favor. Ay, es que me vinieron a abrir la puerta y hace mucho frío. Por eso tuve que ir a cerrar. Bien, ok, entonces continuamos con eso. Pero decíamos, hay que analizar todo. Tengan mucho cuidado. Bien, ahora regresando al chunches, entonces decíamos, bien, si esto está representando la ley de Ohm, pues la ley de Ohm, ¿cómo es? Me queda claro que, ¿qué función es? ¿De qué orden es esta función? Es de primer orden. ¿De primer orden? No me queda duda, ¿verdad? ¿Y el comportamiento entrada-salida cómo es? Lineal. No, Proporcional. proporcional. Ok, entonces no me queda duda de que este sistema sí es perfectamente, ¿quién? Lineal, porque hay un comportamiento proporcional. Perfecto, entonces si yo estoy hablando de mi ley de Ohm, me queda claro que la caída óhmica, ¿verdad? En un resistor, pues es esta y no hay de otra y funciona igual. Decíamos, pues sí, cualquier variación que yo haga
De entrada, pues va a generar la proporción que yo ya vi dada la curva, va a tener una cierta proporción con la respuesta y no importa cuánto pueda yo variar de entrada, la misma variación la voy a observar en la respuesta, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces eso es muy bello, ya está. Perfecto, eso me debe quedar clarísimo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ah, pues porque este es un sistema lineal y lo puedo ver. Aquí está su ecuación. Observo que efectivamente hay una proporción. Ah, perfecto, me queda clarísimo que esta cosa sí es lineal. ¡Tada! ¿Sale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? No, profesora. Todo No, bien. profesora. Ok, ya saben, si hay cualquier cosa, pues levantan manita y lo vemos. Entonces ya me queda clarísimo quién es, porque pues ya además ya sé quién es, ya vi todo el show. Ah, perfecto, ya está. Me queda claro. Bien, pero resulta que además de estos datos que son ecuación de primer orden, pues una aparente relación proporcional, entrada-salida, debiera ser suficiente para que yo diga que el sistema es lineal. Híjole, pues no, no es suficiente, porque pasan cosas. Y como pasan cosas, yo debo tener más elementos que me ayuden a verificar la linealidad o no linealidad de un sistema. Aquí resulta que a lo mejor ustedes dicen, sí, es lineal y todo está bello y sí jala y sí, pero veamos, en el mundo real y en la vida real, yo puedo ir aumentando indefinidamente el voltaje, perdón, la corriente y sigue funcionando el sistema. Pues no, se quemaría la resistencia, ¿no? Ay, se quemaría. Ups. O sea, eso quiere decir que esto iría incrementando muy bello, todo muy bonito, y llegaría entonces a un punto en el que a lo mejor genera aquí una pequeña curva, se satura y luego chan, tanana, revienta. Riatas. Ups. Ok. Y entonces no que era lineal. Pues resulta que entonces el sistema ya no fue lineal, entonces ya nos engañó la gitana y el maestro de electrónica. Porque pues resulta que esto no es lineal. ¿Reventó? Si es lineal, pues debiera ser, como dice Buzz Lightyear, ¿verdad? Debiera seguir creciendo esto, ¿quién? Al infinito y más allá. Pues no, resulta que no. Ups. O sea que entonces, de acuerdo a la definición tal cual, este sistema es lineal porque pues sí, son ecuaciones de primer orden, sí hay una relación proporcional, pero pues resulta que sí, pero no. ¿Por qué? Porque solo dentro de cierto intervalo va a jalar. Y si te sales de ese intervalo, chin, ya no funciona. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo puedo yo saber y cómo puedo yo verificar que mi sistema sí es lineal bajo todas las circunstancias que yo quiera? Bueno, ¿y cómo puedo analizar cualquier otro sistema? Entonces, además de cumplir con la linealidad, ¿verdad? De la primer orden en su función y esta relación proporcional, es muy importante que yo, además de esto, haga otra cosa. Vea dos principios que son sumamente importantes, que si yo los aplico y veo hasta dónde jalan, puedo yo ayudarme a determinar ese intervalo de linealidad del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe pasar? Bueno, pues tenemos dos principios que son importantes. Si ustedes tienen por ahí sus notas,
pueden ver que existen dos principios que son el principio de superposición y el de proporcionalidad. Entonces vamos a ver cuáles son estos principios y qué dicen. Entonces veamos. Principio de superposición, que es el primero. ¿Qué dice el principio de superposición? Fíjese que es un principio muy simpático. Dice lo primero. Dice que mira, tú tienes tu sistemita, el cual tú vas a analizar, pues obviamente, qué produce, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, pues mira, le voy a dar una alimentación R1, ¿sí? Tú ya sabes qué valor, y observas qué produce. Ves la salida. Aquí está mi salida Y1. Va. Tomas nota. Luego dices, ok, voy a tomar nuevamente mi sistema. Obviamente es el mismo sistema, ya que si yo hago la prueba con un sistema diferente cada vez, no sirve. Salud. Se trata de que hagamos la relación o la observación en el mismo sistema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mira, perfecto. Ahora vas a tomar otro valor de resistencia, perdón, de alimentación, y vas a observar qué produce. Dejas, a todo dar, ya vi, ¿no? Lo alimenté con un valor, vi qué pasa, lo alimenté con otro valor, vi qué pasa. Ahí está, ya está. Ahora, yo lo que quiero saber es si este sistema es lineal. Entonces, y a ir determinando, ¿verdad? ¿Hasta qué valores se sigue comportando lineal mi sistema? Entonces, bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a volver a tomar mi mismo sistema, pero como yo quiero saber si este sistema es lineal, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues mira, voy a tomar estas señales que yo conozco, ¿sí? Que ya vi, voy a sumarlas y con eso voy a alimentar al sistema. Ahora, puesto que yo ya sé, ¿verdad?, qué producen estas señales de entrada, ¿qué esperaría, si el sistema es lineal, qué esperaría yo que ocurriera como respuesta del sistema? La suma de las salidas. La suma de las salidas, tan difícil como es. Perfecto. Entonces, si este sistema es lineal, cuando yo alimente con la suma de las entradas, debiera yo observar como respuesta la suma de las salidas. Pero, ¿qué pasa si esto no ocurre? Bueno, pues quiere decir que entonces este sistema, ya vi que es lineal para estos valores, pero ya este se excede y por eso ya no me genera la respuesta que yo espero. Porque ya ahí, cuando yo alimento con esta suma, el sistema en ese momento dejó de ser lineal. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues empezar a cambiar mis valores. Entonces dices, ok, ya vi que con esto no. Entonces, a lo mejor cambias los valores, dices, ok, entonces ya vi que la fuente no puede exceder este valor. A ver, le pongo un valor más pequeño y veo. Sí, que produce. Entonces dices, bueno, a ver, voy a probar entonces otro. Entonces tomas a lo mejor, ¿verdad? R3, una R3 ahora. Dices, ok, este R3, pero más pequeñita que el R2. Veo que produce y ahora sumo R1 más R3 y veo que me produce. Me debía producir la respuesta. No, todavía no. Ok, ¿qué quiere decir? Que sigo fuera del rango permitido, ¿verdad? Ese intervalo está mal. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor ahora pruebo. Otra, a ver, una R4 más chiquita, veo que produce, ahora sumo, ahora sí ya me da. Ok, quiere decir que hasta ahí. ¿Qué me diría esta suma de entradas? Me estaría diciendo a partir, porque a lo mejor tú dices, ok, yo puedo alimentar a lo mejor a partir de este valor y quiero saber cuál sería, ¿verdad?, el valor máximo que puedo yo alimentar al sistema
y que siga comportándose de forma lineal. Entonces tú dirías, ok, entonces quiere decir que voy desde R1 hasta, pero el valor máximo va a ser, si a lo mejor fue quien R1 más R4, ¿verdad? Que era un valor chiquito, entonces hasta el valor R1 más R4. Entonces siempre y cuando yo varíe de aquí hasta allá, mi sistema va a funcionar. Si me paso de este valor, el sistema ya no va a ser lineal. Entonces entonces yo ya sé las variaciones que va a tener, que puede tener mi sistema, y puedo determinar en dónde vas, hasta dónde puedo, cuál es el intervalo de variación de alimentación para mi sistema. Eso es importante. ¿Cómo veo esto aplicado a mi chunchito aquí? ¿Cómo lo veo? Pues simple. Lo hago, ¿no? Digo, ¿qué estoy haciendo? Pues esto, ¿verdad? Dices, mira, aquí está. ¿Sí? Ya alimenté con R1, esta es mi posición 1, que sería, ¿verdad? Mi prueba 1. Ok. Entonces, a lo mejor, si tomas ahora un valor 2, dijéramos que tu valor 2 lo pusiste hasta acá. Dices, mira, este fue mi valor 2, este fue mi 2. ¿No? Entonces ya vi que aquí, ya vi que me produce, aquí ya vi que me produce. Pero cuando tú lo sumas, y si está fuera, ¿verdad? Cuando estaba fuera del intervalo, ¿qué quiere decir que ocurrió aquí? Que cuando tú sumas, entonces este pedacito debiera estar aquí, pero si tú observas, ¿a dónde te colocaría? Ya te colocaría ¿quién? Como que por aquí arribita, ¿no? Por decir algo. Y dices, no, pues ya está fuera pues me pone aquí, pero pues esto resulta que no jala. O, a ver, vamos a dibujarlo mejor. Por ejemplo, si te pusiera aquí. ¿Sí? Resulta que esto ya aquí ya tiene una curva y ya está por debajo. ¿Sí? O sea, a lo mejor apenas se ve. ¿Sí? Este está ligeramente abajo. La curva a lo mejor debiera pasar por esta esquinita, pero no pasa por ahí porque aquí ya saturó mucho antes y ya reventó. Entonces quiere decir que ahí ya no estoy en la posición donde yo debiera estar, porque el sistema ya no lo da. Por eso yo puedo observar que efectivamente para esos valores el sistema ya no es lineal, porque ya no me está generando la respuesta que yo esperaba que tuviera. En cambio, ¿qué pasa si la alimentación que yo doy sí me genera algo correcto? Entonces, esos valores que decía yo, bueno, a ver si esto sí. Entonces, por ejemplo, si yo mi posición, ahora mi otra respuesta es esta sería mi 3, ¿no? Y entonces dices, ok, ya vi que pasa en 1, ya vi que pasa en 3, si yo le sumo aquí, entonces si yo sumara este pedacito aquí, me colocaría aquí, ¿no? Esta sería mi respuesta. Pues está aquí, sigue estando en la zona lineal, por lo tanto, quiere decir que siempre que yo varíe mi alimentación, digamos, o las variaciones del sistema, que va de aquí hasta este valor, voy a seguir trabajando en mi zona lineal. ¿Ok? Y ya vi que si trabajo de aquí hasta este valor que está acá, ese ya no está en la zona lineal. ¿Ok? Entonces yo puedo ir ajustando para saber mis variaciones. Entonces pueden hacerlo. ¿Sí? Así de simple. Y esa sería la aplicación del principio de superposición en el sistema. ¿Ok? Entonces, por eso decíamos los conceptos, pues hay que aplicarlos.
Entonces ese sería el principio de superposición y toda esa información me va a dar ese principio de superposición. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Y ese que dice, bueno, pues tú ya sabes qué produce el sistema, ¿no? Entonces dices, ok, cuando lo alimentas con esta señal, ya sabes qué produce, ya sabes dónde te coloca. Ok, pero resulta que nosotros los sistemas, se trata de que tú al sistema tienes que hacer agregados, tienes que cargarlo. Y si cargas a tu sistema, obviamente al cargarlo, vas a cambiar algo. Entonces, ¿qué pasa si tú le agregas algo al sistema? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasa si tú ahora, verdad, tú tienes tu sistema, pero resulta que ahora vas a afectar todo? Entonces dices, ok, ahora vas a tener aquí R por A, porque estás haciendo un agregado. Si el sistema es ¿quién? Si el sistema es lineal, ¿qué debiera ocurrir? Pues debieras tener aquí, debieras observar aquí que tendrías ¿quién? Y por A. ¿Ok? Eso es lo que debiera ocurrir si efectivamente el sistema es lineal. Y tú igual lo puedes ver aquí, ya que tú dices, ok, R por A, me coloca en dónde, me coloca aquí, eso. Me coloca aquí, luego entonces, yo sé que está aquí, si sigue estando en la zona lineal, quiere decir que entonces con esta carga las cosas siguen funcionando. ¿Ok? Si a la hora de que yo cargo el sistema, me colocara, por ejemplo, me colocara por acá, pues yo sé que ahí pues ya está, es más, ya ni existe el sistema. Entonces yo puedo ir viendo qué carga soporta el sistema y qué carga no, para que me siga colocando dentro de la zona lineal del sistema. Entonces, para que yo pueda determinar si un sistema es o no lineal, no basta con que cumpla con quién, con una ecuación de primer orden, con que yo vea que sí, que hay un comportamiento proporcional, sino además debo verificar para qué valores se cumple quién, el principio de superposición y de proporcionalidad, para que me asegure que efectivamente, así como yo quiero hacer trabajar al sistema, en ese intervalo de valores, ¿verdad? Ese intervalo de trabajo en el cual yo quiero poner a trabajar mi sistema, se comporta lineal. Y si el intervalo que yo pretendo hacer funcionar mi sistema hace que salga de la zona lineal, entonces, pues quiere decir que debo cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque ese no me va a dar lo que yo necesito, o bien ajustar ese intervalo y decir, pues mira, el sistema lo más que te va a dar es esto. ¿Por qué? Porque más de eso no se puede. Y eso es todo, ¿no? Decir, mira, el sistema actual solo puede trabajar en este intervalo, desde aquí hasta acá, y no puede dar más. Porque además deben tener mucho cuidado. Recuerden que hay que cuidar mucho la parte de las incertidumbres que genera el sistema y la precisión. Entonces yo no debiera estar aquí. Dices, pues a lo mejor lo pongo a trabajar exactamente aquí. No, es que no lo puedes poner a trabajar exactamente aquí. ¿Por qué? Pues porque resulta que si hay una ligera variación momentánea por la alimentación o por lo que sea, saldrías para acá y reventarías al sistema. Entonces tú no debes estar cerca de aquí. Generalmente se usa un 69% de la zona de trabajo del sistema para asegurar que si hay una variación, tú no te acerques de ninguna forma al punto donde empieza a saturar tu sistema. Entonces, ok, yo checo de manera que esté en la zona segura. Yo digo, perfecto, si vamos a chambearle, tú dices, pues mira, si chambeamos de aquí para acá, la cosa funciona a todo dar. Tomas tus decisiones.
Entonces decíamos, no es suficiente para determinar la linealidad de un sistema el hecho de ver una función, que haya el comportamiento, sino que hay que asegurarnos, porque acuérdense que nosotros no somos teóricos, somos prácticos. Entonces tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo prácticamente es correcto. Entonces, ¿cómo te aseguras que efectivamente el sistema es lineal en la zona donde tú lo quieres trabajar? Pues viendo que cumpla con los principios de proporcionalidad y de superposición. Entonces ya puedes asegurar el intervalo de variación para que tú puedas tener perfecto control de lo que está ocurriendo. Ya que si no haces esto y tú simplemente, pues increméntale, al fin que sí jala, pues increméntale igual y ya reventó. Entonces ten mucho cuidado. Entonces no basta con eso. Entonces para considerar un sistema lineal debe cumplir con, pues sí, sería muy bueno que cumpla con la parte de la definición, que es sistema de primer orden, la proporcionalidad, que hay una proporción entrada-salida, pero además debe cumplir con principios de superposición y de proporcionalidad, para que tú sepas exactamente dónde poner a funcionar tu sistema. Asegurarte que estás trabajando en la zona lineal. ¿Ok? Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, levanten su manita si hay alguna cosa que quieran comentar. ¿Nada? Bueno, No, profesora. ustedes ya saben, en el momento que necesiten cualquier cosa, levanten su manita. Bien, ok, entonces bajo este principio, resulta que si nosotros analizamos los sistemas y somos realistas, pues bajo esta circunstancia podemos decir que efectivamente no existen los sistemas lineales. Porque decíamos, pues este es el lineal, además cumple con toda, hasta la definición del libro, y pues sí, pero ya vimos que es lineal, pero no es lineal. ¿Por qué? Porque es lineal dentro de un intervalo. No puede ser lineal para la eternidad, porque ya vimos que no hay forma. Y ningún sistema va a cumplir eso. Para cualquier valor, jamás. Hay un intervalo entonces, donde cumple con los principios de superposición y proporcionalidad que nos aseguran ese comportamiento. Y en la vida real, pues sí, pues entonces bajo estas circunstancias, pues sabemos que no existen los sistemas lineales. Pero ya dijimos, pero para control necesito que sean sistemas lineales. Entonces vamos a hablar de estas otras chacharitas que están aquí, ¿ok? Bueno, ya mencionaron que esta como que medio les parecía, pero como que medio sí, pero medio no. Esta no les gustó para nada. Y esta, pues como que no los convence del todo, entre que sí, que no, pero como que parte, pero como que quién sabe qué. Bueno, vamos a hablar de estas dos curvas. Dijimos que todo sistema, para que pueda ser controlado, necesita ser un sistema lineal. Bueno, pues estas dos gráficas nos representan tanto la curva de magnetización de una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador, y la curva de arriba, esta de aquí, nos presenta la curva de regulación de una máquina, también de una máquina eléctrica. Ahora mi pregunta es, ¿las máquinas eléctricas sirven para control? ¿O puedo controlar motores, o usar, pues sí, para control, motores y generadores? Sí, ¿no? Pues sí, si no, ¿cómo tendrían toda la industria, decíamos, toda la 4.0, toda la industria 4.0 utiliza máquinas eléctricas y tienen que ser controladas. Y entonces dicen, ok, pero si ya dijimos, para control necesito sistemas lineales, pues estas cosas no se ven así muy lineales, que digamos. Pero ya dijimos, las máquinas eléctricas sí se emplean para control. ¿Ok? Tanto los generadores como los motores. Claro que sí. Y entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el chiste? Bueno,
pues si vemos las ecuaciones de esto, efectivamente no son sistemas de primer orden, ¿no? No hay forma. Sin embargo, sí podemos ver en estas dos curvas una zona, aunque sea pequeñita, donde sí existe este comportamiento proporcional entrada-salida. Si nosotros observamos esta, pues sí, podemos determinar que efectivamente saliendo de esta curva y como que por aquí, y luego de aquí antes de llegar a la parte fea, pues tenemos todo este intervalo en el cual sí existe una zona donde sí tiene ese comportamiento proporcional y donde si yo aplico, ¿verdad?, los principios de proporcionalidad y de superposición, yo puedo ver efectivamente que sí, para este valor y este otro y ¿sí? Mientras yo no exceda de este valor máximo, el sistema va a ser ¿quién? Va a ser perfectamente proporcional, ya que si yo voy más para abajo, ya no, si yo voy más para arriba, ya tampoco. Entonces, si yo trabajo en ese intervalo, ¿qué crees? Ahí se comporta perfectamente proporcional, puedo tener un perfecto control de lo que ocurre en esa máquina, sin ningún lugar a dudas. Aquí, bueno, pues aquí la cosa se complica un poquito, porque vamos a tener como que un chirris espacio. Dices, pero pues es que está bien chirris. Chirris, pero ¿qué crees? Suficiente. Mientras yo mantenga a este sistema trabajando en ese intervalito, la cosa jala a todo dar. Mientras eso sea mi variación, estoy feliz. Si me salgo de ahí, pues ahí sí va a ser un problema. Pero como eso yo lo manejo dentro de mi set point, pues no pasa nada. Yo puedo asegurar ese comportamiento, ¿verdad? Vía mi programa, vía todo lo que yo necesito hacer para que no se salga de ahí. Y jala todo dar. Entonces, yo puedo linealizar todo esto para ¿quién? Precisamente para asegurar que trabaje dentro de los intervalos, donde sí se cumplen los principios de superposición y proporcionalidad en estos sistemas y poder trabajar con ellos. Por eso puedo trabajar con ellos. ¿Ok? Esa es la belleza de esto. ¿Sale? Y luego nos falta una cháchara más. Esta. Pues esta no hay ni cómo ayudarle. Porque aquí no hay ningún espacio, ninguna nada. Primero, pues no conozco, no puedo saber así a ciencia cierta qué está ocurriendo aquí. La función a lo mejor puede ser algo de primer orden, pero como que todavía no me convence. Pero yo no puedo ver ninguna proporción de nada. Si yo aplico principio de superposición y proporcionalidad, aquí no voy a ver absolutamente nada. O sea, este sistema, yo no puedo decir ni qué es lineal ni qué es no lineal. De hecho, no cabe en la clasificación de ninguna forma porque no ocurre nada aquí. Entonces, ¿qué carambas es esto? Esta es la grafiquita que generaría un relevador. ¿Alguien conoce los relevadores que nos pueda así explicar de manera muy sencilla cómo funciona un relevador? A ver, joven Jesús, cuénteme. Pues funcionan por medio de unas bobinas, ¿no? Son interruptores donde se puede, digamos que seleccionar dependiendo de la corriente un estado u otro. Pero ¿y cómo jala entonces? Pues tienen un imán adentro y tiene, digamos que dos puntos de contacto donde cuando se le manda hay una bobinita, un diodito y obviamente el switch. Y luego y una laminita que es lo que es el contacto. Tienen por lo regular bueno, luego tienen 3 estados o 2 estados, me parece que es el común. Según, ¿verdad? Sí, según. Pero digamos la forma más simple, nada más es un interruptor en términos muy simples. Ok, ahora, ¿cómo jala eso? ¿Cómo le hago para que jale? ¿Qué tengo que hacer primero?
Pues por medio de un controlador se le manda una señal, dependiendo del estado que nosotros queramos ponerle. Entonces, digamos que en cita voy a mandar corriente, ¿no? Ujú. Mando una corriente chirris, ¿me pela? No, sí tiene que ser cierta corriente para que funcione la bobina. Entonces, hasta que llegue cierta corriente, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Funciona o no funciona? Entonces, cierra circuito o abre, según lo que yo quiera, pero digamos que para que cierre. Entonces, Ujú. cierra hasta ese momento. Y luego, si yo aumento corriente, ¿cierra más? No, en teoría se podría quemar la bobina, ¿no? Porque tiene un límite de esa bobina. Ok, o sea que si llega el valor de corriente correspondiente, entonces cierra. Si yo Ujú. aumento un chirris más, pues no va a cerrar más, porque no puede estar más cerrado que como está, ¿verdad? Y va a mantenerse cerrado. Si yo me excedo, entonces se quema. Sí. Si yo vuelvo a bajar el valor que requiere de corriente, Tiene ¿qué un hace? impacto permanente y la laminita regresa al estado abierto, digámoslo así. Ok. Entonces no tiene más que dos estados, o está cerrado o está abierto. Ujú. Y no hay más. No va a incrementar más no va a cerrar mucho más o abrir mucho más. O sea, no puede abrir más de lo que puede abrir ni cerrar más de lo que puede abrir porque nada más abre o cierra. O sea, cierra circuito, abre circuito. Es lo único que hace. ¿Sale? ¿Sí, verdad? ¿Así funciona? Sí, Ok. profesor. Bien. Entonces, si ese relevador está en algún, precisamente es un switch que permite el paso o no permite el paso. Ujú. Cierra circuito, no cierra circuito. Y entonces, ¿qué hace? Pues por eso aquí ven que no hay más. No puede abrir más, cerrar más. Solo va a permitir el paso de lo que haya, siempre y cuando lo estés alimentando de la forma correcta. Una vez que lo dejes de alimentar, ¡pum!, ya, baja, pero así de golpe, o sea, es a todo o nada, no hay más. Entonces esto pues no es ni lineal ni no lineal, ni siquiera cabe en la clasificación. Aunque sea una hermosa línea, porque vean, está bella, recta, horizontal, muy hermosa, tiene un bello color. Sí, pero eso no sirve de nada, ¿no? Está muy hermosa, sí, pero no es concurso de belleza, es simplemente que no cumple con quién, con todas las especificaciones de lo que hablamos. Por lo tanto, ni siquiera cabe en la clasificación. No es ni un sistema, ni es lineal ni no lineal, simplemente ni siquiera cabe aquí. Es todo. ¿Cómo ven? Así de bello es esto. Entonces, esa es la importancia de lo que vamos a hacer. Todos los sistemas que vamos a analizar, es bien importante que nosotros estemos observando qué es lo que tienen, qué datos hay, qué deben cumplir, qué no deben cumplir, porque eso es lo importante. Pues decíamos, ustedes pueden memorizar kilos y kilos y kilos de basura de esa que vienen en los libros. Es basura, decíamos, no porque yo desprecie el libro. No desprecio el libro, no desprecio las definiciones del libro. Lo que, lo que para mí es basura es que si tú lees el libro y ves esas palabritas domingueras bien raras, pero no entiendes nada, por eso es basura. Se trata de que si toda esa información que te dé el libro, tú puedes determinar un chorro de datos, dices, pues es que mira, esto lo y esto, sé que está cada una de estas cosas, cuando la juntas, tienes información, entonces dejó de ser basura para ser algo útil. Pero si tú lo más que puedes hacer es repetir como periquito lo que dice el libro, pero cuando yo te digo, a ver, indícame aquí todo eso que dice tu definición, ¿a qué se refiere? Y no eres capaz de decirme nada, porque dices, no, pues no puedo, no sé qué dice la definición. Entonces,
¿Sabes la definición o no? Y ustedes luego insisten en que, no, sí, yo sí me sé la definición, pero no le entiendes nada. No, se trata de entenderla. Por eso decimos, sí, si ya me entendieron todo el concepto de todo lo que dimos, toda la información, ahora sí, vayan al libro y descarguen o copien las definiciones de cada cosa y traten de hacer el match entre, a ver, ¿por qué dijo la maestra esto? ¿Qué dice aquí el libro? Ya, es que para que se habitúen al lenguaje también, así muy estilizado y que viene en los libros, ¿no? Y vean a qué se refiere. Yo aquí trato de explicarlo de la manera más simple posible para que nos quede la idea, el concepto de lo que queremos. Pero todo esto obviamente se puede explicar en términos muy, muy, muy elaborados y en términos matemáticos muy, muy específicos. ¿Ok? Entonces, acostúmbrese también al lenguaje de los libros, por eso lean el libro, chequen la definición, todas las definiciones de todo lo que hemos visto, por favor, ya tengan todas sus definiciones y pónganse a estudiar, ¿sí? Vamos a hacer un examen a lo mejor pronto de quién, únicamente de definiciones del lenguaje. Y luego vamos a hacer un examen después de la parte práctica de las cosas que vamos a ver. Vamos a empezar a hacer ya entrar a lo que es la modelación y esa viene la parte práctica. Entonces, ya tomen nota de todas las definiciones, de todo lo que ya explicamos. Aquí tratamos de explicarlo de manera práctica, lo más sencilla posible, pero chequen sus definiciones. ¿Cuáles? Pues ya tienen ahí en sus notas todas las definiciones que necesitan investigar, todo ya considérenlo. ¿Sale? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. No, profesora, todo bien. No, profesora. Bueno, pues si no hay más, eso sería entonces todo por hoy. Entonces pásensela bien bonito, abríguense bien porque está haciendo mucho frío, vayan por un chocolatito, cafecito, lo que quieran y nos vemos mañanita. Bye bye. Todo, profesora. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profesora. Bien bonito. Hasta luego. Bye bye.